Hay casos criminales en los que la pregunta principal es muy sencilla. ¿Quién lo hizo? Pero este no es uno de ellos. En el caso de Lindsay Clancy, nadie está discutiendo que ella estuvo involucrada en la muerte de sus 3 hijos. La propia Lindsay ha admitido haberlos matado. Lo que está en discusión es algo mucho más complicado. ¿Qué estaba pasando dentro de su cabeza cuando lo hizo? Porque durante los meses anteriores a aquella noche había buscado ayuda. Había hablado con médicos. Había tomado diferentes medicamentos. Había acudido a un hospital psiquiátrico. Había contactado líneas de crisis. Y, según la defensa, había llegado a escuchar una voz que le ordenaba hacer algo terrible. Pero al mismo tiempo, la fiscalía está mostrando otra cara de la historia. Búsquedas en Internet. Mensajes. Notas personales. Decisiones tomadas horas antes de los asesinatos. Y algunos detalles que podrían indicar que aquella noche no fue producto de un impulso repentino. Ahora, mientras el juicio continúa en Massachusetts, están saliendo a la luz detalles que hacen que el caso sea todavía más difícil de entender. Y algunos de ellos fueron conocidos por el público apenas en los últimos días. Esta es la historia de Lindsay Clancy. Lindsay Clancy era enfermera especializada en atención obstétrica y vivía en Dewsbury, Massachusetts, junto a su esposo Patrick y sus 3 hijos. Cora tenía 5 años. Dawson tenía 3. Y Callan, el menor, apenas 8 meses. Después del nacimiento de Callan, Lindsay comenzó a experimentar problemas importantes de salud mental. Insomnio, ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos. Y posteriormente, según la defensa, alucinaciones. Su situación fue empeorando durante los últimos meses de 2022. Lindsay comenzó a acudir con diferentes profesionales y recibió distintos tratamientos. La defensa sostiene que durante ese periodo llegó a recibir más de 30 recetas correspondientes a 13 medicamentos psiquiátricos diferentes. Pero hay una precisión importante. Eso no significa que estuviera tomando los 13 medicamentos al mismo tiempo. Los registros muestran que los tratamientos fueron cambiando. Algunos medicamentos fueron suspendidos, otros fueron sustituidos y las dosis fueron modificadas. Lo que sí está documentado es que hubo múltiples proveedores involucrados en su tratamiento y una gran cantidad de cambios en relativamente poco tiempo. La defensa considera que esto pudo haber contribuido a su deterioro. La fiscalía interpreta las mismas circunstancias de otra manera. Y ahí comienza una de las grandes discusiones del juicio. Una de las partes más importantes de este caso es que Lindsay no era una persona que simplemente hubiera desaparecido del sistema de salud. Había pedido ayuda. En diciembre de 2022 llegó incluso a comunicarse con una línea de crisis en 2 ocasiones. Una de las psiquiatras que la trataba declaró durante el juicio que no sabía que Lindsay había hecho esas llamadas. Cuando se enteró de ellas durante el proceso, dijo que le sorprendió. Y esto abre una pregunta bastante incómoda. Si una persona está teniendo problemas graves de salud mental y busca ayuda por diferentes vías, ¿cuánta información estaba llegando realmente a los médicos que la atendían? Porque los profesionales que la trataron no tenían necesariamente acceso a todo lo que otros especialistas habían visto. Una de las profesionales que declaró durante el juicio reconoció que no había obtenido los expedientes completos de otros proveedores que habían tratado a Lindsay. La defensa está utilizando precisamente esas desconexiones para argumentar que el sistema no logró entender lo grave que era su situación. Pero eso todavía es una interpretación de la defensa, no una conclusión judicial. A principios de enero de 2023, Lindsay ingresó voluntariamente en McLean Hospital. Permaneció allí alrededor de 5 días. Y este punto es especialmente importante. Porque si la defensa quiere demostrar que Lindsay estaba sufriendo una psicosis posparto grave, ese periodo en el hospital debería ser fundamental. Pero la psiquiatra que la atendió allí, la doctora Alia Goddard, declaró que no la diagnosticó con psicosis posparto. Su diagnóstico fue trastorno depresivo mayor grave sin características psicóticas. Según su testimonio, Lindsay presentaba insomnio, pensamientos suicidas y otros síntomas graves. Pero no observó señales claras de psicosis durante aquella hospitalización. Lindsay fue dada de alta el 5 de enero. Menos de 3 semanas después, sus 3 hijos estarían muertos. El 24 de enero de 2023,
Lindsay y Patrick estaban en su casa de Dewsbury. Y aquí aparece uno de los detalles que más ha utilizado la fiscalía. Durante el día, la pareja intercambió mensajes. Y, por lo que se ha mostrado en el juicio, eran conversaciones aparentemente normales. Hablaron sobre los niños, sobre una cita, sobre comida, sobre cosas completamente cotidianas. No parecía que estuvieran viviendo las últimas horas antes de una tragedia. En algún momento Patrick salió de la casa para recoger comida y medicamentos. Y fue durante ese periodo cuando, según la acusación, Lindsay mató a sus 3 hijos utilizando bandas de ejercicio. Cora, Dawson y Kyan. Después intentó quitarse la vida. Saltó desde una ventana del segundo piso y sobrevivió. Quedó paralizada. Cuando Patrick regresó, la encontró gravemente herida afuera de la casa. Y fue entonces cuando descubrió lo que había ocurrido con los niños. La llamada al 911 de aquella noche fue presentada ante el tribunal, aunque el juez ha impuesto restricciones sobre la difusión de determinados materiales, incluyendo fotografías de autopsia y partes de la llamada. No necesitamos escuchar esa llamada completa para entender la gravedad de lo que ocurrió, porque la parte realmente importante del caso está en lo que ocurrió antes. Para la fiscalía, esto no fue una reacción impulsiva. Fue algo planeado. Los fiscales sostienen que Lindsay esperó hasta que Patrick saliera de la casa. Y están utilizando su comportamiento anterior y posterior a los asesinatos para intentar demostrar que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero una de las pruebas que más atención está recibiendo en estos últimos días está en su teléfono. Su historial de búsquedas. Y aquí es donde el caso comienza a ponerse todavía más extraño. Los investigadores encontraron búsquedas relacionadas con salud mental, alucinaciones, psicosis, medicamentos y suicidio. Pero algunas búsquedas fueron mucho más específicas. En los últimos días del juicio se reveló que Lindsay había buscado. ¿Se puede tratar a un sociópata? La búsqueda fue realizada 4 días antes de la muerte de sus hijos. También aparecieron búsquedas relacionadas con la arteria carótida y métodos para suicidarse. Para la fiscalía, esto demuestra planificación. Especialmente porque Lindsay intentaría suicidarse después de matar a sus hijos. Pero aquí hay que hacer una distinción. Encontrar una búsqueda en el teléfono no demuestra por sí sola quién la realizó, por qué la realizó o qué intención tenía en ese momento. Y precisamente ahí es donde aparece uno de los detalles más interesantes del juicio. Porque no todas las búsquedas relacionadas con suicidio pueden atribuirse con absoluta facilidad a Lindsay. Durante el testimonio de Patrick apareció una búsqueda de métodos de suicidio realizada desde una tableta que él utilizaba. La defensa señaló que esa búsqueda podía estar relacionada con una página sobre el músico Tom Hall. Patrick explicó que había buscado información sobre él y que, después de entrar a Wikipedia, había terminado en otra página mediante un enlace. Ese enlace llevaba a información sobre métodos de suicidio. La fiscalía intentó argumentar que, aún así, era posible que Lindsay hubiera continuado navegando por esas páginas. Pero la defensa utilizó el episodio para cuestionar la idea de que cada búsqueda relacionada con suicidio encontrada en los dispositivos necesariamente demuestra una intención criminal de Lindsay. Y esto es importante. Porque una de las cosas que quiero hacer con este tipo de episodios es evitar el error de decir: encontraron una búsqueda. Por lo tanto, sabemos exactamente qué estaba pensando. No. Una búsqueda puede ser evidencia. Pero su significado depende del contexto. Y en este caso, el contexto está siendo precisamente el centro del juicio. Y entonces aparece otro de los puntos más discutidos. La defensa ha presentado una cronología de los medicamentos que Lindsay recibió durante los meses anteriores a los asesinatos. Antidepresivos, ansiolíticos, sedantes, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo. En total, 13 medicamentos diferentes fueron prescritos durante ese periodo. Pero nuevamente, no sabemos que los 13 estuvieran dentro de su organismo al mismo tiempo. Lo que sabemos es que hubo cambios frecuentes de tratamiento y múltiples profesionales involucrados. La defensa sostiene que ese proceso pudo haber contribuido a empeorar su estado mental. La fiscalía, en cambio, señala que Lindsay tuvo acceso a atención médica y que varios profesionales no observaron señales de psicosis.
Una de las profesionales que declaró reconoció además que no tenía acceso a toda la información de los demás médicos que habían tratado a Lindsay. Y aquí aparece una de las preguntas más difíciles del caso. ¿Estamos viendo a una mujer que recibió una cantidad extraordinaria de tratamientos porque su enfermedad era extremadamente difícil de controlar? ¿O estamos viendo a una paciente cuyo tratamiento se volvió demasiado fragmentado y nunca logró abordar correctamente lo que estaba ocurriendo? El juicio todavía no ha respondido esa pregunta. Y llegamos al elemento que probablemente más ha dividido la interpretación del caso. Lindsay sostiene que escuchaba una voz. Una voz que le decía que matara a sus hijos. Según la defensa, esa voz formaba parte de una psicosis posparto grave. Pero durante los últimos días del juicio apareció una teoría todavía más extraña. Investigadores habían discutido la posibilidad de que Lindsay hubiera sido influenciada por el psicólogo forense Paul Zeisel para comenzar a hablar de esas voces después de los asesinatos. La teoría llegó a aparecer durante el testimonio de un investigador. Pero hay algo fundamental. No existe una prueba presentada en el juicio que demuestre que Zeisel la haya entrenado o manipulado para decir que escuchaba voces. De hecho, el propio testimonio que sacó a la luz esa teoría dejó claro que no había una base investigativa sólida para afirmarlo. Entonces, ¿por qué existe esa teoría? Porque Zeisel tuvo contacto con Lindsay después de los asesinatos y posteriormente ella habló de las voces. La fiscalía puede considerar eso sospechoso. La defensa puede argumentar que simplemente estaba intentando evaluar su estado mental. Pero hasta este momento, la idea de que fue entrenada para hablar de voces sigue siendo una teoría, no un hecho demostrado. Y precisamente por eso vale la pena mencionarla. No para decir que es verdad, sino porque muestra hasta qué punto ambas partes están intentando explicar qué ocurrió dentro de la mente de Lindsay. La fiscalía dice, Lindsay estaba enferma, pero sabía lo que hacía. La defensa dice, Lindsay estaba tan enferma que su percepción de la realidad estaba completamente alterada. Y aquí está el problema. Ambas versiones pueden utilizar algunos de los mismos hechos. Sus búsquedas, sus medicamentos, sus llamadas de crisis, su hospitalización, sus conversaciones con Patrick, sus acciones después de matar a los niños. La diferencia está en cómo interpretamos esos hechos. Y eso es exactamente lo que tendrá que decidir el jurado. No si Lindsay mató a sus hijos. Eso ya no es el misterio. El verdadero misterio jurídico es si, en aquel momento, Lindsay Clancy era capaz de comprender la realidad y la naturaleza de sus actos. Y mientras el juicio continúa, siguen apareciendo piezas nuevas. Piezas que pueden fortalecer la teoría de la fiscalía. O pueden darle más argumentos a la defensa. Y todavía falta escuchar una parte importante de la historia. Porque si queremos entender realmente este caso, tenemos que regresar a las horas anteriores a la muerte de los niños. A los mensajes que Lindsay intercambió con su esposo. A sus búsquedas. A sus notas personales. Y a lo que ocurrió exactamente durante las últimas horas antes de que Patrick saliera de aquella casa. Porque ahí podría estar una de las claves para entender qué ocurrió realmente. Esto es Archivo Medianoche, Crímenes. Y el expediente de Lindsay Clancy todavía está abierto.